En la primera de las ponencias de este segundo bloque va a comenzar hablando Juan José González. Él es socio director de Septer, es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde su empresa se dedica a la transferencia de conocimiento a personas y organizaciones y a la guía y acompañamiento en los proyectos de digitalización en la aplicación del Internet de las cosas a los procesos, las cadenas de suministro o los productos y servicios. En su exposición va a hablar de conectividad, seguridad y sostenibilidad en la convergencia del Internet de las cosas y el blockchain. Así que, Juan José, cuando quieras, tienes el turno de palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo, por lo menos ahora al principio, no voy a hablar mucho de cripto y tampoco voy a hablar, incluso no voy a hablar mucho de blockchain. Veréis que al final sí que quizá hablemos un poco, ¿no? Y además voy a meter algún concepto nuevo, como es Internet de las Cosas, que quizá penséis que viene a complicar todavía más todo lo que os están contando aquí, toda esa avalancha de conceptos, pero que veréis que es algo que usáis y conocéis todos los días. Trataremos de que entendáis cómo podemos usar las tecnologías de registro distribuido, por eso no voy a hablar de blockchain como cadena de bloques, y unirlo con otra de las tecnologías que llaman ahora habilitadoras, exponenciales, que nos permiten llevar a nuestras empresas a otro nivel, a otra categoría, que nos permiten tratar de hacer ahorro de costes en nuestros procesos o generar nuevos ingresos utilizando la tecnología en lo que hacemos todos los días, ¿no? El Internet de las Cosas no es más que dispositivos que en todo lo que os rodea ahora mismo recogen datos del mundo real. Es decir, parte de los datos que vamos a necesitar para procesar, parte de los datos que vamos a necesitar para nuestros procesos de eficiencia, para nuestra generación de valor, van a ser y van a pertenecer al mundo analógico. Y este mundo analógico son las máquinas, que todavía la gente se mancha de grasa al tocarlas, son las cadenas logísticas en las que hay vehículos físicos que se mueven, son vuestras casas conectadas o son vuestros medidores de energía dentro de vuestros hogares o dentro de vuestras fábricas. Es decir, cada vez más tenemos dispositivos muy pequeños que recogen información del mundo real muy válida y muy útil para poder procesar y unir la otra información y hacer eficientes los procesos o generar nuevo valor. Es decir, las redes de objetos conectados permiten llevar esa información a un sitio donde pueda ser procesada. Estas redes de objetos conectados transaccionan valor. No están transaccionando un valor financiero, pero el dato, si todos estamos de acuerdo en que el dato va a ser el valor de nuestras empresas, tenemos que pensar que este tipo de dispositivo transacciona valor. Es decir, lo que tenemos es una red de dispositivos con inteligencia, con cierta inteligencia, es capaz de recoger una información y enviarla a un sitio donde pueda ser procesada, que está distribuida en todas las aplicaciones que nos rodean y que podemos ver que tienen aplicaciones en casi todos los sectores de la economía real, en cada uno de los sectores productivos, desde la agricultura, a la industria, a la energía, a la salud o el consumer en general, ¿no? Es decir, tenemos unas redes descentralizadas, distribuidas, de sistemas con inteligencia, conectados, inteligentes y que cada vez son más autónomos, porque cada vez pueden procesar y tomar decisiones por sí mismos más. Podemos empezar a pensar que tenemos una red de dispositivos en las que no necesariamente tenemos que llevar toda la información a la nube para empezar, que podemos utilizar esa capacidad de interconexión y de cómputo para tomar decisiones lo más cerca posible de nuestro negocio. No necesitamos tomar las decisiones en un sitio lejano, ¿no? Empezad a darle vueltas a este concepto porque lo iremos desarrollando a lo largo de mi presentación, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando y hacia lo que va todo, y os lo voy adelantando, es hacia lo que le llaman la economía de las máquinas. Si cada vez tenemos dispositivos más autónomos que recogen información de cualquier entorno, lo que tendremos es cada vez más capacidad de autogestión de nuestros sistemas. Estamos yendo a un paradigma de redes inteligentes y máquinas y dispositivos que se unen a la red de las personas en un concepto global de conectividad. Esto nos lleva a pensar qué pasaría si pudiéramos integrar estos dispositivos dentro del concepto de Web3 que se está tratando en este congreso. Pensad que si podemos realmente, desde el momento en que se origina el dato, hacerlo formar parte de una tecnología de registro distribuido, de una blockchain, y a la vez, si conseguimos que el dispositivo forme parte y sea un nodo de manera única de esa red global, podremos hacer transacciones de valor de una manera segura, de una manera confiable, garantizada desde el origen del dato, y además permitiremos hacer compartición de la información sin riesgo, auditable y segura. Es decir, nuestra idea, con lo que trabajamos, es integrar
las redes sensores que están ahí, que tienen capacidad de cómputo, sean del fabricante que sean, dentro de una red global descentralizada, garantizando el dato desde su origen. Y en eso trabajamos. ¿Qué pasa? Que tenemos retos, claro. Fijaos que cuando queremos ir a un mundo en el que cada vez los dispositivos toman decisiones por sí mismas, necesitamos asegurar ese dato lo más posible. Pensad que esto, el paradigma último de todo esto, es que una máquina de una fábrica, cuando vea que necesita una pieza de repuesto, no solamente avise, sino que le haga el pedido de la pieza al proveedor y la pague, la propia máquina. Entonces, estamos hablando de que es muy importante que este dato sea seguro y que este dato esté garantizado desde ese origen. Estamos poniendo en juego nuestro proceso productivo y la economía de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Vamos a ese concepto. ¿Qué pasa? Que si hacemos que los dispositivos formen parte de una red global, tendremos que tener en cuenta la cibervulnerabilidad. Hablamos siempre de ciberseguridad, a mí me gusta hablar más de cibervulnerabilidad. No pensamos que introducirnos en una red supone que tenemos todo interconectado y que podemos infectar toda una red de dispositivos y que hagan ataques de denegación de servicio a un servidor. Es decir, la seguridad también está abajo. Y por otra parte, necesitamos seguridad en los mismos datos. Nos preocupamos de que en la nube los datos estén seguros, pero no nos preocupamos desde el sensor hasta el gateway y hasta la nube qué pasa con el dato. Las redes de dispositivos pueden estar conectadas entre ellos o directamente a la nube, pero hay un camino en el que nadie garantiza que no se manipule o se estropee o se pierda ese dato. Tendremos que garantizarlo desde abajo. Además, tenemos un problema de confidencialidad. Si decimos que los datos son valor, hay que transferirlos y compartirlos con seguridad. Y lo podemos hacer desde abajo. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos desarrollando una tecnología, un software que va integrado en los dispositivos, insisto, sea cual sea el fabricante de ese dispositivo, y le hemos llamado EXE. Es un juego de palabras en inglés entre Extreme y Edge. Edge Computing. ¿Os lleváis algo más? Edge Computing, que habéis oído hablar de ello, es sencillamente lo que os acabo de explicar. Que sea el dispositivo el que procese y tome decisiones. Que no haga falta ir a la nube. Está el cloud y está el Edge Computing. ¿De acuerdo? Lo hacemos fiabilizando los datos y garantizándolos en su origen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues claro, no podemos usar una blockchain convencional. Los dispositivos consumen energía y van tirando de baterías. Nos vamos al concepto de Tangle. Nos vamos al concepto de Direct Acyclic Graph. Cosas que ha usado IOTA ya, por ejemplo. Nos vamos a un concepto que está muy unido a cómo se interconectan los dispositivos entre ellos, que también se interconectan con este concepto de DAG. Los que no tengáis conocimientos técnicos, esta parte la olvidáis, ¿de acuerdo? Pero eso no os va a impedir entender el resto del discurso. Entonces, lo hacemos de esta manera. Y lo hacemos sobre el hardware. Os he dicho que va sobre cualquier dispositivo. Lo que pasa es que, mientras tanto, hemos desarrollado el nuestro propio. Y trabajamos con hardware. Hacemos hardware para demostrar nuestra prueba de concepto y trabajamos también en un concepto de tratar de mejorar los micros que hay en el mercado a través de FPGAs o arquitecturas nuevas de Open Hardware como es RISC-V. Estamos también investigando cómo podemos mejorar los dispositivos para que sean más eficientes en este concepto de integración en la blockchain. ¿De acuerdo? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Porque me diréis, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues hay 3 campos en los que creemos que podemos empezar a trabajar y ya lo estamos haciendo. Uno es en la medida de recursos esenciales. Si nos tomamos en serio la eficiencia energética, vamos a empezar a medir consumos. Vamos a empezar a medirlos y a certificarlos en función de lo que se mide. Entonces es muy posible, es perfectamente posible, que ahora mismo no haga falta ir a vuestra casa y hacer una foto de la etiqueta del aire acondicionado para daros un certificado de eficiencia energética de vuestro hogar, porque eso es un poco trampilla, ¿no os parece? ¿Por qué no ponemos dispositivos que se registre el dato directamente en una blockchain según se mida y algo tan sencillo como un smart contract que te dé o te quite tu certificado de eficiencia energética en función de tu consumo real? Y quien dice energía, dice agua, cualquier recurso esencial. ¿Por qué no? Vamos a medir la calidad de los productos. Estamos en un proyecto con una empresa que trabaja para la automoción y lo que hacemos es recoger la información de los robots de soldadura, de la pieza, y la llevamos a la blockchain. De forma que si su cliente final tiene alguna queja de calidad, puede comprobar el fichero original de los parámetros del robot de soldadura. No hay que discutir. Incluso se pueden establecer reglas de negocio que se establezcan indemnizaciones o no en función de que la pieza sea buena o mala. Y no tienes que compartir con tu cliente final más información de la necesaria. ¿De acuerdo? Ese es otro concepto. Y el último que os quiero mencionar, como no, es el de las cadenas de suministro, claro. Al final son dispositivos, imaginaos una cadena de frío de la alimentación. Si no se respeta esa cadena de frío, y no son más que sensores de temperatura, no son más que eso,
Si no se respeta la cadena de frío, podemos tener un problema de salud, que se estropeen los alimentos, etc. Si conseguimos certificar desde el origen la cadena de suministro, podemos gestionar todo esto de una manera mucho más racional, ¿de acuerdo? En principio, ya os digo, nos dirigimos a desarrolladores e integradores, pero estamos planteando nuestras propias soluciones también, ¿de acuerdo? Sobre esto, ahora es cuando voy a hablar del blockchain en el que hablan todos. Sobre esto, yo puedo integrar directamente estos datos en un concepto más amplio de tecnología de registro distribuido. Y sobre esto podemos desarrollar smart contracts, interactuar con otras plataformas, podemos integrarnos en cualquiera de los mundos financieros o de transacción documental o económicos que queramos, siempre dentro de las blockchain, ¿de acuerdo? Este es el concepto. Solo por mencionar quiénes somos, todo este proyecto, y hay que decirlo, se ha desarrollado a partir de un Neotec, del CDTI, que es una iniciativa del Ministerio de Industria que financia desarrollo de tecnología nueva. Y nosotros llevamos trabajando en todo esto desde el año 2019. Ya sé que no es una buena fecha para empezar con una empresa, pero es la que es. Y no nos ha ido mal del todo. Y, bueno, aparte de todo esto, pues tenemos casos de uso en la industria en empresas como las que veis ahí, ¿de acuerdo? Si os interesa lo que hacemos o queréis saber más, además estamos cerca, para los que sois de aquí, de la zona, estamos en Zaragoza y os podéis pasar cuando queráis, nos tomamos un café y hablamos de tecnología y de aplicaciones de la tecnología al mundo real, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.